Irán Karate, hola a todos y bienvenidos a Escogas Lingüe. En esta primera lección de introducción al Ainu veremos algunas frases básicas, los pronombres personales de sujeto y pronombres posesivos en singular, las estaciones del año, vocabulario relacionado con la familia y por último analizaremos un diálogo. Sin nada más que añadir, empecemos. Bien, para empezar veamos algunas frases básicas de introducción en Ainu. Añadiré algunas frases básicas al principio de los primeros vídeos de esta serie para no hablar de gramática y ver los diálogos únicamente. Creo que también son importantes. Bien, para decir hola diremos Irán Karate. Para preguntar cómo te llamas o literalmente cuál es tu nombre diremos Erehe Makanakan. Para decir me llamo o mi nombre es podemos utilizar dos formas. Nuestro nombre seguido de Sekor Kurehean, que sería algo como mi nombre es, o podemos decir Kani seguido de nuestro nombre y Kune, que literalmente es yo soy y vuestro nombre. Después podríamos decir Eanihe, que sería algo como y el tuyo. Y por último, si queremos preguntar cómo está la persona, diremos Eiwankeya, que literalmente significa estás saludable. Y responderemos o responderá la otra persona Kuiwankeva, estoy bien, literalmente estoy saludable. En Ainu los pronombres personales deben afijarse al verbo. Es algo parecido a lo que pasa en español cuando decimos canto. Esa O es un afijo que lo que nos indica es que el sujeto es una primera persona, entre otras cosas. Por supuesto, en Ainu también tenemos pronombres independientes, igual que en español tenemos yo, a pesar de que diciendo canto ya sabemos quién es el sujeto, y estos mayormente sirven para dar énfasis a la oración. De la misma forma que podemos decir kek, como, podemos decir kanikek, yo como. Aquí podemos ver las versiones en singular de los pronombres de sujeto en Ainu. En el caso de la primera persona, ku, tenemos que se convierte simplemente en una K si la siguiente palabra empieza por vocal, de modo que se pueda leer con la vocal siguiente seguida, kek, como. En el caso de la segunda persona podemos ver que es earpa. Y en el caso de la tercera persona no se utiliza nada. El hecho de ver un verbo sin ningún afijo nos indica que va a ser una tercera persona, sea en plural o sea en singular, funciona para ambos casos. Como podéis ver, aquí no aparecen las formas en plural de los pronombres, puesto que son un poco más complicadas y voy a hacer un vídeo dedicado única y exclusivamente a los pronombres, todas sus formas y cómo funcionan. Creo que es necesario. En los diálogos sí que puede que aparezca alguna forma en plural de los pronombres, simplemente explicaré lo que significa y en el vídeo de los pronombres explicaré más a fondo cuándo se utilizan. Para indicar posesión en Ainu utilizando los pronombres posesivos podemos utilizar dos formas diferentes. A la primera forma la llamaremos forma alienable y se utiliza con los pronombres de sujeto seguidos de kor, que es el verbo tener. Podríamos decir, por ejemplo, kukornonno, mi flor, o ekortotto, tu madre. Esta forma se utiliza generalmente para aquellas posesiones, por decirlo así, que pueden cambiar de propietario. Es decir, no son única y exclusivamente nuestras, sino que podrían ser de otra persona. Por ejemplo, si tengo una flor, se la podría regalar a otra persona. La segunda forma que podemos utilizar es simplemente el pronombre de sujeto afijado a aquello que poseemos. A esta forma la llamamos forma inalienable y en la gran mayoría de casos se utiliza para hablar de partes del cuerpo, puesto que éstas no podrían pertenecer a otra persona, son nuestras de forma absoluta. Quiero recalcar que los términos de parentesco, la familia, es un poco más complicada. Pueden utilizar ambas formas dependiendo del pariente del que estemos hablando y del dialecto de Ainu que estemos hablando, pero esto lo veremos bastante más adelante. Resumiendo y utilizando como ejemplo la primera persona del singular, utilizaremos kukor más posesión cuando ésta pueda cambiar de propietario, kukorchise, kukornonno, etc. Mientras que utilizaremos ku de forma fijada con el sustantivo detrás cuando ésta sea inalienable, es decir, en general una parte del cuerpo, como kuteke, por ejemplo. Explicada esta parte de la gramática, vamos a ver las estaciones del año. Tenemos paikar, primavera, sak, verano, chuk, otoño y mata, invierno.
Y para terminar esta parte del vídeo vamos a ver algunos miembros de la familia. Tenemos padre, hapo, madre, toto, abuelo, ekashi y abuela, huchi. Bien, ahora analizaremos el diálogo. Iran karapte hunna eturawa ekia. Esta frase significa hola, ¿con quién vienes? Tenemos Iran karapte, hola, como hemos visto anteriormente. Hunna significa quién. Etura significa contigo, utilizando este e, que significa tú. Y tura, pues significa con. Podríamos decir también kutura, que sería conmigo. Wa es una especie de partícula que hace que la oración suene más suave. En sí no significa nada. Eek significa tú vienes, utilizando e, tú, como ya hemos visto, y ya, que es una partícula interrogativa. Sería el equivalente al ka en japonés. Kukor toto kutura wa kek. Esta frase significa vengo con mi madre. Kukor, mi, como hemos visto en los posesivos. Toto es madre. Kutura significa conmigo, como he explicado en la frase anterior. Y kek significa yo vengo. Y este va simplemente hace, de nuevo, la frase un poco más suave. Ainu itaka eiwankero. Esta frase significa utilicemos el Ainu. Ainu itak es la lengua Ainu. Eiwanke significa utilizar. Y este a significa nosotros. Por último, do es una especie de imperativo. Utilicemos el Ainu. Uturano shinochaki ando. Uturano significa todos. Shinochaki es el verbo bailar. Y an aquí significa nosotros. Y por último tenemos do, que es, como he dicho, una especie de imperativo. Bailemos todos juntos. Kunao hechirasa wa an. Kunao es una planta, pondré aquí una foto. Hechirasa significa florecer. Y waan es una forma que nos indica que el verbo está ocurriendo, es decir, es un progresivo, que es el kunao está floreciendo. Aquí finaliza la primera lección de introducción al Ainu. Espero que os haya gustado y os haya servido. La semana que viene veremos cómo funcionan los pronombres de forma más profunda y la siguiente comenzaremos la lección 2. Heipa.